Muy buenas tardes a todos ustedes que tenemos el gusto de compartir estos videos de catequesis católica para todos ustedes. Les doy la bienvenida a todos nuestros hermanos católicos bautizados que con mucha fe y entusiasmo me hacen el gran favor de permanecer en estos videos, verlos y compartirlos. Bienvenidos todos ustedes. También le damos la bienvenida a todos los hermanos de alguna otra congregación cristiana que me hacen el gran favor de estar presentes en estas transmisiones que hacemos aquí por YouTube o por Facebook. Y claro, también le damos la bienvenida a todos los hermanos que no comparten ningún credo por alguna situación difícil de su vida o por alguna decisión personal. Ojalá la intención que yo tengo al transmitirles estos videos es la de que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios, en el camino de salvación, para que el día de mañana que ustedes sean unas personas más grandes de edad, podamos entender y podamos comprender que una vida que no va caminando con Dios no tiene mucho sentido, se cae, se tambalea por cualquier cosa o cualquier cuestión. Vamos a hablar hoy sobre una catequesis que me han preguntado muchísimas personas por teléfono, por mensaje de texto, aquí en los comentarios de YouTube o de Facebook. Y de hecho es algo que tenía muchas ganas de compartir con ustedes. Vamos a hablar exactamente qué dice la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Código de Derecho Canónico sobre la siguiente situación. Padre, ¿la Iglesia prohíbe la cremación de las personas? ¿Toda persona debe de ser sepultada? Así como yo me acuerdo que han sepultado a todas las personas. ¿O yo puedo pedir que cuando me muera me cremen? Cremar quiere decir, por si en algún país de no habla hispana o de no lengua española, cremar es quemar un cadáver de un ser humano y guardar las cenizas en una urna. Vamos a hablar y vamos a ver qué nos dice la Iglesia en los documentos y qué nos dice la Sagrada Tradición de la Iglesia también sobre esta situación. Muy importante, es siempre necesario que cuando un sacerdote, una catequista, una persona de iglesia dé un tema, fundamente en qué lugar la Iglesia dice esto. Así que yo me voy a basar en 3 documentos. Lo primero que quiero hablar con ustedes es la Sagrada Escritura. Este es el libro más importante de todos, la Biblia, y después de la Biblia viene la doctrina oficial de la Iglesia, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Este librote es la doctrina de lo que la Iglesia ha creído durante 2000 años. Es el resumen de doctrina oficial de la Iglesia. Y por último, me voy a basar en el Código de Derecho Canónico. Este libro que es la Constitución, para que ustedes me entiendan, la ley oficial de la Iglesia que aplica a todo católico bautizado, a toda iglesia, a toda diócesis, a toda congregación y claro, a toda persona que como ustedes y yo somos hijos de Dios y somos católicos. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar primero por la parte más fuerte, que es la Sagrada Escritura, donde se nos habla de la situación de los fieles difuntos. Lo primero que pide la Iglesia es que cuando una persona fallece, se le tiene que reconocer que está verdaderamente muerto. Porque ha sucedido, sobre todo en la antigüedad, donde no había métodos tan sofisticados como los tenemos hoy, en que las personas morían y la persona no estaba muerta, le había dado un infarto o tenía un problema de epilepsia y parecía que estaba muerto. Los signos vitales no se podían medir como los podemos medir el día de hoy, que difícilmente hoy alguien pareciera que está muerto y no está muerto. Entonces lo primero que la Iglesia pide es que se tenga conocimiento de que la persona murió. ¿Ustedes por qué creen que a una persona la velan 24 horas? ¿Por qué no la pueden sepultar antes de cuando pasa un día? Es una tradición muy antigua. Yo estoy seguro que ustedes en sus pueblos, una persona cuando muere, le toman la medida. Yo lo recuerdo con mucha seriedad, porque vienen conmigo muchas personas y luego me dicen: oiga, padre Arturo, ¿no nos puede celebrar una misa de difunto?
Les digo, ¿a qué horas quieren? No, pues mañana temprano. Bueno, ¿y por qué no en la tarde? No, es que se murió hoy temprano, entonces no la podemos sepultar más tarde. ¿Se acuerdan ustedes que les ha suscitado esta situación? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué 24 horas? Bueno, la iglesia en la antigüedad recomendaba que a un fiel difunto, muriera de lo que muriera, se le tuviera en la casa un día completo, después de fallecer. Hay que entender que en la antigüedad no había funerarias, ni hornos crematorios, ni panteones. Los panteones eran los atrios de las iglesias. En todas las iglesias antiguas de México y del mundo, los atrios eran grandes, no porque fuera necesario que fueran grandes, sino porque los atrios eran los panteones del pueblo. Y a toda persona que moría era sepultada en el atrio de la iglesia, en el cementerio que estaba dentro de la iglesia. Así que todavía hay muchas iglesias, yo creo que ustedes me van a poner algunos ejemplos, donde todavía los atrios los utilizan para sepultar difuntos. En la actualidad no es obligatorio, pero es una costumbre que continúa. Pero que en la antigüedad no era costumbre, era tradición, así era. No querían ser sepultados fuera de la iglesia, excepto los no católicos. A esos no les permitían ser sepultados en el cementerio, porque el cementerio solamente era para los bautizados católicos. Bueno, entonces, fíjense lo que va a suceder. Es muy importante que tengan ustedes mucha atención. Cuando una persona muere, 24 horas después debe de ser sepultada. ¿Por qué 24? Bueno, muchos dicen que el cuerpo ya a las 24 horas se descompone. No. De hecho, hay casos, sobre todo cuando la persona muere de un cáncer muy agresivo, que el cuerpo a las 3 horas está descompuesto, realmente. Depende de la enfermedad en la que la persona muera. Hay cuerpos que se conservan mucho, hay cuerpos que no. Y sobre todo, antes de que hubiera tantas investigaciones científicas, pues los cuerpos eran solamente puestos en un catre con unas flores, un Cristo, unas velas, y ahí los tenían. ¿Qué iban a ponerles inyecciones para que se conservara el cuerpo? Que pónganle más para que van a venir los hijos pasado mañana, ¿no? Se cumplían en 24 horas, agarraban el catre, lo llevaban a la iglesia, le daban su misa, lo llevaban al panteón, y de hecho la sepultura la hacían los mismos familiares, ¿sabían ustedes? Antes no era tan caro morirse. De hecho, en los pueblitos, yo conozco pueblos aquí en la Sierra de Guerrero que todavía en los pueblitos hay un carpintero que hace las cajas del muerto o de la difunta. Cuando muere van, piden una caja y él tiene las tablas, ahí arma la caja, las mujeres arreglan la caja con sábanas y luego ponen ahí al difunto. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura sobre los difuntos. Quiero ir al libro de Tobías, el libro de Tobías en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 1, versículos del 16 y siguientes, habla de la necesidad y del acto de caridad de quien sepulta a los difuntos. Vamos a escuchar, dice: en tiempos de Salmanasar, daba con frecuencia limosnas a mis hermanos de raza, daba mi pan a los que tenían hambre y ropa para los que andaban desnudos. Cuando veía que los cadáveres de mis compatriotas eran lanzados por encima de las murallas de Nínive, yo los enterraba. También enterré a los que mandó matar Sennacherib, pues después del castigo que les infligió la ley del cielo por sus blasfemias, salió huyendo de Judea, y a su regreso mandó matar a un gran número de israelitas. Escondía sus cuerpos para sepultarlos, de tal modo que aunque Sennacherib los buscara, no los hallara. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tobías era un hombre que hacía un acto de caridad. Y ojo, sepultar a un fiel difunto en estos días pues es algo muy común, muy normal, ¿no? Pero en la antigüedad se veía como un acto de caridad. ¿Por qué un acto de caridad? Porque un fiel difunto, recordando su memoria, tenemos que sepultarlo y señalar que ahí está sepultada una persona, y sobre todo guardar respeto a lo que son los fieles difuntos. Sennacherib hacía un acto de caridad, y les platico con mucha calma, ya les hablaré en otro tema sobre eso. Para los israelitas, las personas que se encargaban de sepultar a los difuntos no eran bien vistas, eran personas contaminadas, porque la muerte contaminaba a un vivo, fíjense nomás. Entonces, sin embargo, Tobías hacía este acto de caridad de sepultar a los fieles difuntos. Por lo tanto, la Sagrada Escritura nos ordena y nos invita que debemos de sepultar a los fieles difuntos. Vamos ahora a la otra fuente que me gusta mucho, el Catecismo de la Iglesia Católica. Sobre todo el Catecismo, aparte de que es un libro muy económico, no pasa de 100 pesos, lo equivalente a $5 americanos,
Pues el Catecismo de la Iglesia Católica es un libro que todo católico debería de tener, leer y procurar entender. Así que me voy a fijar con ustedes en los siguientes números. Fíjense, dice en el número 2300. El Catecismo está hablando de los difuntos, pero vamos a hablar nosotros en el número 2300 específicamente de lo que es la sepultura y la cremación de los fieles difuntos. Toda la antigüedad de la Iglesia, se ha hecho tradicionalmente sepultar a los difuntos. Esto de la cremación no era una tradición, es algo muy novedoso verdaderamente. Vamos a continuar en el número 2300. Dice: los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza en la resurrección. A ver, hasta ahí. Dice, los cuerpos de los fieles difuntos deben de ser tratados, primero pone, con respeto. Primera cosa, respeto. ¿Respeto a qué? Al cuerpo, claro, dice, y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Debemos de tener respeto a la fe y a la esperanza en la resurrección. No solamente del difunto. A ver, hay personas que mueren sin tener confianza verdadera y auténtica en la resurrección. Sin embargo, a veces los hijos tienen un gran respeto por la resurrección de los muertos y por la esperanza en la vida eterna. Sin embargo, cuando el fiel difunto, esta persona, haya vivido una vida sin confianza en Dios, aún a estas personas se les debe de dar un respeto a sus cuerpos. Hay que recordar que un cadáver, aunque ya no tiene vida, aunque el cadáver ya no puede hablar ni responder, lo podemos dejar y los animales vendrían y se alimentarían de él, los animales carroñeros. Sin embargo, nosotros los que estamos vivos tenemos un deber espiritual, y aquí lo manda el Catecismo de la Iglesia Católica: deben de ser tratados con fe y con esperanza en la resurrección de los muertos. La esperanza que aunque esa persona a lo mejor no la tuvo, tú sí la tienes. Y tú tienes una obligación de hacer lo que el Catecismo nos dice. Vamos a lo siguiente, dice: enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal. Y aquí viene la cita de Tobías, lo que escuchamos ahorita. Es un acto de misericordia. Yo creo que yo conozco personas que trabajan en los hospitales. Imagínense, uno de los trabajos más duros yo creo que son las enfermeras de los hospitales. Yo admiro mucho a las enfermeras y los enfermeros, porque aunque los médicos son los que saben, pues los enfermeros y las enfermeras son los que cambian pañales, los que bañan a los enfermos, los que cuando se mueren los guardan, los meten en unas sábanas. De hecho, las personas que trabajan en los hospitales tienen mucha cercanía tanto al nacimiento de un bebé como a la muerte de una persona. Y por eso estas personas deben de estar preparadas. Así que, señores enfermeros y enfermeras que me están viendo, cuando ustedes por alguna situación les toque atender a una persona que está muriendo, ustedes que son católicos y que son conscientes de lo que va a pasar, es un acto de caridad, dice, guardar, resguardar y cuidar. Por eso el Catecismo de la Iglesia dice: enterrar a los muertos es una obra de caridad, dice, que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Así es. Cuando una persona es bautizada, se convierte en templo del Espíritu Santo. Aunque esa persona haya terminado con una enfermedad muy vergonzosa, terminal, terrible, con un cuerpo desastroso, con una situación difícil, como las personas que mueren con cáncer después de un sufrimiento terrible, de una delgadez fatal, aún así son templos del Espíritu Santo. Y los que somos católicos y trabajamos en un hospital, o son personas cercanas a alguien que muere en un pueblo, es muy importante que sepan que necesitamos resguardar y cuidar el templo del Espíritu Santo que son esas personas. Aunque hayan vivido muy mal después, pero si están bautizadas, son templos del Espíritu Santo. Bueno, por otro lado, vamos a ver qué nos dice en el 2301. Aquí viene algo muy importante, dice: la autopsia de los cadáveres es moralmente admisible. La Iglesia antes no permitía que se abriera un cuerpo. De hecho, estaba prohibido abrir un cuerpo. En la antigüedad, eran otros tiempos. No tenemos que juzgar aquellos tiempos con las reglas nuestras, ¿vale? Hay que entender que eran otros tiempos, moralmente hablando, muy distintos a los nuestros.
Pero la Iglesia, y qué bueno que dice, la autopsia de los cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. Cuando la ley lo ordena o para una investigación científica, la Iglesia no se opone a esto. De hecho, hay personas que nadie las reconoce y son los cuerpos en los cuales las investigaciones continúan y avanzan para crear un ambiente más bonito o bueno para nosotros los católicos. Bueno, dice, el don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y puede ser meritorio. ¿La Iglesia está en contra de la donación de órganos? No. Dice que es un derecho legítimo y meritorio, es decir, quien lo hace méritos ante Dios. ¿Cuántas personas conocemos que le donaron un riñón a un hijo, a un hermano? O le donaron parte de su hígado a otra persona, o en el testamento espiritual de una persona queda plasmado, mamá, si yo me llego a morir, todos mis órganos que sirvan para otras personas. Es un acto meritorio. Meritorio quiere decir que merece. ¿Qué va a merecer? Pues un bien ante Dios. Realmente es una persona admirable y lo reconoce la Iglesia Católica. Entonces, la donación de órganos es un acto meritorio, así lo dice, y legítimo, después de la muerte. Claro, en vida también se puede y es más meritorio. El que en vida da un riñón, bueno, pues es doblemente meritorio que el que muere y deja dicho que sus órganos sean repartidos. Dice, la Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. Ahorita vamos a ir al Código de Derecho Canónico, porque aquí nos manda el Catecismo en el 1176, parágrafo 3. A ver, dice que la Iglesia permite la cremación cuando aquello no cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto, padre? A ver, yo quiero que me quemen, padre. Bueno, es muy importante preguntarle, ¿por qué quieres que te quemen? ¿Cuál es la razón real? No, pues es que yo no quiero dejar rastros de mí, bueno, está bien. Escúchenme muy bien, la Iglesia no recomienda la cremación. La Iglesia recomienda enterrar a los fieles difuntos. Pero si por alguna circunstancia la cremación es necesaria, por ejemplo, cuando una persona muere lejos, para trasladar el cuerpo es muy costoso, pues mejor cremarlo, bueno, pues se crema y no hay ningún problema. Cuando alguna persona deja dicho que quiere ser cremada porque es un deseo de él o de ella, bueno, pues también se puede hacer. Cuando la situación económica de una familia no puede pagar el funeral normal de una persona, pues también se recomienda y se acepta, no hay ningún problema. De hecho, hay muchas iglesias donde ya hay urnas funerarias, ustedes han de conocer esas urnas, donde las personas van y ponen una anforita o un recipiente con las cenizas de una persona. ¿Qué es lo que la Iglesia no permite? La Iglesia cuestiona mucho a las personas que no creen en la resurrección de los muertos. Y como no creen en la resurrección de los muertos, pues piden ser cremadas y arrojadas sus cenizas al mar, por ejemplo, ¿no? Eso desfigura la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Hay que recordar que después de la vida, dice el credo, que Jesucristo vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos. Una persona que fue cremada, pues sus cenizas se esparcen por el mar, ¿no? Van a ser alimento de peces, porque eso terminan siendo, o va a ser otra cuestión con ellos, y realmente la resurrección de los muertos, pues ya ahí yo entro en un conflicto. ¿Cómo se va a dar con una persona que no confía en la resurrección de los muertos? De hecho, los panteones, los cementerios son lugares sagrados. Cuando son lugares sagrados que se bendicen y que deben de permanecer así, y cuando los restos humanos, óseos, o como haya terminado aquel cuerpo después de un tiempo de estar ahí, se cambia ese panteón, porque en ese panteón van a quitar todos los restos y van a hacer unas canchas de fútbol, o van a hacer oficinas, o van a vender esos terrenos, pues esos huesos deben de trasladarse, porque son restos de una persona que confió en la resurrección de los muertos. Y hay que recordar que la Biblia manda, y el Catecismo lo dice también, que Cristo vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos. Por lo tanto, los restos óseos o las cenizas de una persona deben de permanecer en un lugar de respeto, esperando la resurrección de los muertos. Cuando alguien pide la cremación porque en él no hay esperanza, porque en él no hay fe en Jesús, porque él no espera nada, pues entonces la cremación desmerita y pareciera que habla mal
de la resurrección de los muertos. Por lo tanto, la resurrección de los muertos invita a que una persona católica o no católica sea sepultada de manera normal. Ahora, padre, pero yo quiero que me cremen, entonces ¿está mal que yo diga que me cremen? No, tú puedes pedir que te cremen, la iglesia no lo prohíbe, no lo recomienda, pero la iglesia lo permite. Si tu deseo es que te cremen, muy bien, pero déjales dicho dónde te deben de poner. El mejor lugar para poner a una persona cremada en una anforita o en una cajita es el mismo panteón, en una misma tumba, ahí poner esa urna con cenizas de una persona que quisimos o que amamos. O también comprar un lugar donde se guardan las urnas de cenizas, por ejemplo, un panteón donde también hay lugares ya propios para ellos, o en una iglesia, ¿no? Pero tampoco debe de estar las cenizas en una casa. ¿Por qué? Yo conozco bastantes casos y se los digo con mucha tristeza, sobre todo de madres que han sufrido la pérdida de un hijo o de un pariente muy cercano, que por más que han luchado para superar la partida de estas personas, pues no lo han podido superar, y ahora estas personas, para sentir que tienen a su hijo todavía con ellas o con ellos, pues lo tienen allí en la casa y le hacen un altar y lo ven como si estuviera vivo. Yo les doy mi respeto, qué bueno que lo hagan, es una manera de verdad admirable de respetar y de tener en la casa todavía a estas personas. Pero señoras, señores que están viendo este programa, con mucho respeto, están descuidando a sus otros hijos que viven, a su pareja, incluso a ustedes mismos, por estar viviendo pensando que alguien todavía vive cuando ya no está entre nosotros físicamente. Yo les invito, con mucho respeto y mucho cariño, tomen esa urna de sus familiares que están en sus casas, busquen un buen lugar en el panteón o compren una urna en una iglesia y con mucho respeto, después de una misa, lleven esa urna y pónganla ahí. Y dedíquense a amar y ayudar a quien vive, a quien te necesita bien. Esta persona que tú quisiste y amaste tanto y ahora lo tienes en tu casa no es para que esté él. Te lo digo con respeto. Yo sé que alguna va a decir, ¿a usted qué le importa? Yo sabré. Bueno, está bien, estás en tu derecho. Yo te lo recomiendo por salud tuya, por salud de tu familia, por salud de tu contexto. Hay personas que todavía piensan o creen con mucha ilusión que su hijo, su hija, quien está en esa urna, sigue vivo, cosa que no es verdad. Es muy importante este tema, delicado, muy sensible, porque lo sé, que yo no sé lo que es perder un hijo, yo no sé lo que es perder a un ser tan querido como un hijo, pero sin embargo, señoras y señores, háganlo, tómense su tiempo, platíquenlo, tomen la urna y llévenla. Señoras que tienen a su esposo ahí todavía o a su esposa, ya no lo tengan. Dedíquense a vivir la vida que Dios les regaló, y los fieles difuntos deben de estar en un lugar de mucho respeto. Las personas que piden que sus cenizas sean dispersadas en algún lugar por ahí, la mayoría de ellos lo hacen con alegría y con emoción. Pero señores, ¿qué va a pasar cuando venga Cristo a la resurrección de los muertos? Es muy lamentable que estas personas a veces lo hacen de manera burlona, sin querer queriendo, dijo por ahí alguien en la televisión, burlona contra la resurrección de Cristo. Dice, pues ya después de la muerte no hay nada. Bueno, para ti no, para nosotros que tenemos fe, sí, y según las Escrituras también. Pero es muy importante que sepan, señores, lo siguiente. Toda persona que muere tiene que pedir y tiene que dejar dicho dónde quiere que la sepulten. ¿Dónde quiere que la sepulten? ¿Cómo quiere que la sepulten? Déjenlo dicho, no tengan miedo de hablar con sus seres queridos. Y si son personas que tienen fe, díganles que aunque los cremen, los dejen en algún lugar de respeto, en un panteón, en una iglesia o en algún lugar propio para las cenizas, no en la casa. Para que los que vivan todavía su vida con plenitud. Claro, van a sufrir un tiempo, pero vamos a entender el cambio. Vamos a lo que sigue. Si nos vamos al Código de Derecho Canónico, este libro es Las Leyes de la Iglesia. ¿Qué dice sobre la cremación? Bueno, pues vamos a ir al Canon 1176, Canon 1176, parágrafo tercero. Escúchenme con atención lo que dice, esta es la legislación oficial de la Iglesia. Dice, la Iglesia aconseja vivamente
que se conserve la piadosa costumbre de sepultar el cadáver de los difuntos. Ya ven, es una costumbre piadosa. Yo conozco muchos lugares donde sepultan a los difuntos con mucho respeto, después de muchas oraciones, con muchas flores, los llevan a la iglesia, les celebran su misa. Incluso hay personas que, como eran muy allegadas a un santo, los visten como el santo. Incluso hay lugares donde las personas creían tanto en Dios que los llevan a la iglesia y les dan la bendición a la salida, como despidiéndose del templo cuando ellos salían y se persinaban. Yo creo que ustedes han visto eso. Por eso dice el Código de Derecho Canónico, dice: la iglesia aconseja vivamente que se conserve la piadosa tradición de sepultar a los fieles difuntos. Dice, sepultarlos. Sin embargo, dice, no se prohíbe la cremación. No está prohibida, está permitida. Dice. La iglesia no prohíbe la cremación, a no ser que haya sido elegida por razones contrarias a la doctrina cristiana. Así es. Quien elige la cremación por razones contrarias a la doctrina cristiana, como la persona que se burla, como la persona que no cree en la resurrección, como la persona que dice, ya, ¿para qué estar ahí nomás ocupando un espacio? Señor, usted ocupa un espacio, ¿por qué? ¿O usted no cree en la resurrección de los muertos? Y recuerde que usted tiene que permanecer ahí. La resurrección de los muertos no se va a dar al día de mañana. Tú no vas a resucitar mañana. Los muertos no resucitan luego. Los muertos están esperando a la venida de Jesucristo para la resurrección. Por eso los panteones deben de ser lugares sagrados, y los huesos de los difuntos, aunque en panteones muy antiguos se van acumulando, debe de haber un osario, así se le llama, en una esquinita del panteón. Yo me acuerdo, en mi pueblo hay una esquinita donde todos los huesos que sacan después de muchos años de una tumba, porque alguien ya van a sepultarlo allí y ocupan otro espacio, esos huesos, esas osamentas, eso que quedó de la persona que vivió, se debe de guardar en ese lugar, aunque nadie los reclame. ¿Por qué? Porque el dueño de un panteón puede decir, es que ya a nadie reclama a este difunto, entonces ¿qué vamos a hacer con esta persona? Bueno, pues lo que vamos a hacer es recoger sus osamentas y llevarlas al osario, así se llama ese lugar donde están las osamentas, viene de ocio, de ahí viene de osamenta, y ahí se quedan. Si se acumulan muchísimas, pueden incinerarse, de hecho, pero las cenizas deben de sepultarse ahí mismo en el panteón. Por eso la tierra de panteón es una tierra que tiene esperanza y no debe de ser usada para brujería, porque quien utiliza esa tierra para brujería, lo único que está haciendo es pecado mortal grave y una falta de respeto a los cuerpos de las personas que han fallecido. La tierra de panteón es sagrada, la tierra de panteón debe de permanecer ahí por siempre, aunque sobre ella se edifique algo. Por eso la iglesia recomienda que cuando un panteón deje de funcionar, se construya sobre él, de preferencia, una iglesia. Es lo más recomendable. Pues me dio mucho gusto haber contado con su atención. Yo soy el Padre Arturo Cornejo y me da mucho gusto que vean estos programas aquí por YouTube. Les recomiendo y les invito, por favor, denle compartir a este video, para que lleguemos a muchos católicos no evangelizados. Hay muchos católicos muy buenos, muy entusiastas, aventados, pero no conocen la doctrina oficial de la iglesia. Hay otros católicos muy distraídos, hay otros católicos muy necios también, que les hace falta entender y comprender lo que dice la iglesia sobre este tema, si cremación o si sepultar a las personas. También es importante que sepan que aquí por Facebook puedo llegar a todos sus hogares con avisos, con anuncios, con todo lo que hacemos. Les agradezco mucho todas sus aportaciones económicas que hacen. Si ustedes quieren alguna copia de algún café católico que no hemos subido todavía a esta plataforma, lo pueden solicitar, o si quieren hacer un depósito o hacer un envío de dinero por alguna transnacional o aquí en México alguna cuenta de banco, Padre, les doy mi número de celular y les agradezco mucho si me envían un WhatsApp o un mensaje. Muchas veces estoy muy ocupado, ya se imaginarán, y el número de teléfono celular o WhatsApp es el siguiente: 7471277621. Que Dios me los acompañe y que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, y que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dios me los acompañe. Soy el Padre Arturo Cornejo y me da mucho gusto que estos temas les sirvan, les alimenten el alma, les abran el entendimiento y los ayuden a ser más felices. Buen día.